Agradecemos a nuestro Señor por esta oportunidad. Aquí comienza tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Que el Dios de toda paz os dé sabiduría y amor por su palabra. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo están, mis queridos hermanos? Que el Señor les bendiga. Estamos una vez más en este lugar para poder llegar a vuestros hogares con la intención de compartir la palabra del Señor en este tu programa que es Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica, con un tema nuevo en el cual hemos querido tomar este tema después de los últimos 5 capítulos que hemos hecho referente a lo que es el estudio de la palabra. Y creemos que entender y comprender en cierta parte lo que son las 5 solas que mucho se habla en lo que es el mundo del reformado, hablando en el mundo reformado en el sentido del cristiano. Queremos, no quizás vamos a ahondar lo que son las 5 solas, pero sí tratar de hacerlo para que pueda ser entendible, comprensible, a qué se refiere esta forma de mirar las 5 solas. Por lo cual vamos a conversar de estos temas y les damos la bienvenida, esperando que todo se encuentre bien. Esperamos que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que a usted donde lo esté mirando, esté en el Señor y con el Señor, que es lo mejor que podemos estar. Mi hermano Venado, que el Señor le bendiga. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha sido su día? Bien, hace tiempo que no estábamos. Exacto, hace mucho tiempo que no estábamos. Y un gusto, vamos a comenzar un nuevo ciclo. Así es. Sobre las 5 solas. Así es. Sí, que Dios nos ayude para ser claro y preciso. No vamos a agotar el tema, pero vamos a tratar de hacer bendición. De bendición, claro. La idea de hacer bendición. O despertar el apetito por la palabra del Señor. Por estos fundamentos y por qué nos llamamos evangélicos o protestantes. Así es. Porque somos diferentes, o qué creemos realmente nosotros. Esa es la idea. Bien, ¿qué creemos? Uh-huh. Bien, ¿comenzamos con la divulgación? Sí, adelante. Yo quisiera decir que vamos a hablar de las 5 solas, que son la sola escritura, solo Cristo. Las 5 solas son sola escritura, solo Cristo, solo por fe, solo gratia, sola fide, sola por fe, y solo para Dios la gloria. Lo vuelvo a repetir. Solo escritura, amén. Solo Cristo, solo por gracia, solo por fe y solo para la gloria de Dios. Ahora, las 5 solas, Juan, son consideradas, fíjate, las 5 solas son poderosamente la síntesis del fundamento que todo cristiano debería saber. Para defender la fe y en qué estamos fundamentados. Muchos no saben de las 5 solas, sí, pero la viven. Eso es lo bueno. Ya, perfecto. O sea, ellos quieren decir de que ellos inconscientemente la practican sin saber que la están usando, por así decirlo. Claro. Las 5 solas son, como dice, son consideradas esenciales para la vida y práctica cristiana. Estos son los principios cristianos que deberían guiar al evangélico, al protestante, porque nacieron de la Reforma. ¿Por qué los levantamos
en contra de nosotros como cristianos, las 5 solas, aclaramos en cuál es el fundamento, en los principios esenciales en los cuales el cristiano debe descansar. Ahora, las 5 solas representan el corazón de la teología. Ahora, ¿por qué representan el corazón? Porque resumen las verdades que no deben negociarse. Me llamaban hace muy poco, que allá en Machivo, que está un poco pedalillo. ¿Ya? Se fue un hermano, vendió la casa acá, se fue, compró un sitio ya. Pero donde está el templo bautista, ellos tienen casa, así que están viviendo ahí. Pero es increíble, pero la iglesia bautista es carismática, porque no todos los bautistas son es carismático. Sí. Y no le gustó lo que estaba predicando ese hermano y se dijeron que tenía que predicar el evangelio neopentecostal, más. O sea que no le gustaba lo que estaba enseñando, las 5 solas, la reforma y todo eso. Y le dijo que él no negociaba. Y lo sacaron. No. Así que yo creo que como decía, que las 5 solas representan el corazón de la teología, ya que resume las verdades no negociables. Y este muchacho no negoció las 5 solas, lo sacaron. Pero las 5 solas son verdades de Dios que no son negociables. Eso quiero decir. Y vamos a concentrarnos en la sola escritura. Claro, para poder entender, por ejemplo, para que los hermanos entiendan un poco, ¿qué significa no negociar con ciertas cosas? Es un ejemplo solamente. Pensar de que nosotros somos salvos por hacer cosas en vez que por la gracia de Dios. O mejor dicho, yo puedo llegar a Dios a través también de quizás de María, quizás de los santos. No, nosotros sabemos que el pentecostalismo, o mejor dicho, el protestante, los evangélicos, saben perfectamente de que la única forma de llegar al Señor, a llegar al Padre, es a través de Jesucristo. Entonces, eso es algo innegociable, eso es algo que no se puede hacer. Entonces, estas bases también hablan del referente a ello, referente a la gloria de Dios, sobre su ley y todo lo que debiese el pueblo cristiano de entender y comprender. Sí, ahora eso nosotros definimos como sana doctrina. Y ahora que para definir qué es lo que, cuando tenemos la sana doctrina, podemos definir lo que es verdadero y lo que es falso. Y eso es en fundamento a las escrituras. Un poquito para ver, esto todo surgió, fíjate que las 5 solas solamente habían 3. Solo escritura, ¿Ya? solo Cristo, y la otra es solo por fe. Por fe. Me parece, estaba solo Cristo, solo escritura, solo Cristo. Esto en el tiempo de la Reforma, en 1500, en 1700. Estamos hablando del tiempo de Lutero. Claro. Y solo gracia. Esa era solo gracia. Solo escritura, solo Cristo y solo gracia. Y solo gracia. Ya en 1910, 1920 se le agregaron solo fide, la sola fide. Sola fe, sí. Y solo por la gloria de Dios. Solo para la gloria de Dios. Se le agregaron las otras 2. Nosotros nos vamos a basar un poquito hoy día en lo que es una cuestión que es muy esencial y muy importante. Solo escritura. Solo escritura. ¿Usted definirá un poquito ahí? Bueno, la sola escritura es algo que uno debería entender bien, pero lo quiero escribir acá. Dice: el principio de la sola escritura proclama que la Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que afirma o implica. Eso es una definición. Esto fue un principio, como tú comentabas, de los reformadores que levantaron junto con el principio de la Sacra Escritura, o Soi Ipsius, que se llama intérprete, que significa la Sagrada Escritura. Son su propio intérprete. El Espíritu Santo, que inspiró la palabra, ilumina la mente del creyente para encontrar
en la palabra misma el significado de aquello que Dios quiso comunicar. Ahora eso significa que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por eso acá lo define como la corte final. Claro, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede ninguna cosa puede contradecir a la Escritura lo que nosotros podemos creer como creyentes. Todo está revelado y la máxima autoridad, porque hay distintas autoridades. Está la tradición, está el magisterio, porque son autoridades también. Pero la máxima autoridad están los credos, Sí, las confesiones de fe, las confesiones, sí. la catequesis, ¿cuántas catequesis, veces? sí, también catequesis. Sí. Pero todas las confesiones de fe de Londres, de Westminster. Todas esas confesiones de fe deben estar basadas en la palabra de Dios. La máxima autoridad de todo eso es la palabra de Dios. Bueno, aquí hay una reseña, no sé si te la puedo leer para que sea un poco de ¿cómo se llama?, de aporte. El apóstol Pedro, por dirección del Espíritu Santo, nos enseñó lo siguiente, dice: pero antes que todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esto usted lo encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 20 al 21. Ese solo pasaje nos deja varias enseñanzas, muchas enseñanzas. Por ejemplo, que nos dice que la Escritura no son de un asunto de interpretación personal. No es lo que yo crea que lo que dice la palabra o lo que me acomoda a mí. Claro. Yo he visto muchas veces, no sé si tú has experimentado a muchos hermanos que a la larga, por los años de cristianismo, toman la Biblia y la abren y dicen: Señor, háblanos. Y en cierto sentido es lógico, por así decirlo, porque toda la palabra de Dios nos habla. Pero no podemos tomarla al azar y decir: voy a poner el dedo ahí y decir: Dios me está hablando. Y me dice, no sé, por decir, quita tu calzado. No, eso no es esto. No cambia la ojera. O tú que eres pecador, eres adúltero. No, tampoco me está hablando ahí. Entonces no es una cosa que sea de interpretación propia o que pueda acomodarla a mí mismo. Porque han pasado muchas veces de que muchas sectas se han formado pensando que literalmente lo que dice la palabra de Dios les está hablando a ellos, cuando la palabra de Dios nos revela solamente a alguien, y este es Jesucristo. Claro, no, lo que tú quieres decir al final es que la profecía no es de interpretación personal. Exacto, no es algo que es, sí, que es algo de, por ejemplo, como yo entienda o como yo crea que es lo que dice la palabra de Dios. Porque muchos, por ejemplo, ha pasado esto, no sé si usted le han dicho, pero si la palabra mismo dice que Dios no existe, dice. ¿Pero cómo dice? Sí, dice ahí, no hay Dios. ¿Ya? Pero no leen el contexto y el texto completo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque es necio, porque no le conoce. Porque Dios no se ha revelado a él. Y por eso volvemos a esa historia de que voy a seguir a Cristo, voy a determinar seguir a Cristo. Y uno no determina, sino que Dios es el que nos toma y nos lleva a Jesucristo. El Padre nos lleva a Cristo. Pero no quiero desviarme esa parte, sino que en el sentido de que la palabra de Dios está escrita para que nosotros podamos entender y comprender lo que Dios quiere que nosotros, cómo nos comportemos y cómo debemos de vivir a la luz de su palabra. Claro, lo que pasa es que la escritura es la base y la única guía de práctica y de fe. Por eso estamos hablando de solo escrituras.
no es nuevas revelaciones, ni pensamientos, ni interpretaciones personales, sino que es solo escritura. La base de todo cristiano hoy y de toda persona que se dice creyente de Jesucristo debe tener como máxima autoridad la palabra. No son sus gustos, ni su cultura, ni nada lo que a él le aparezca, ni siquiera su individualismo, nada. Ni el humanismo, ni la ciencia, con todos sus estudios. Nosotros creemos que la única autoridad, la máxima autoridad, que norma todas las normas, es la escritura. Por eso estamos hablando de solo escritura. Todo mensaje, todo anuncio debe ser hecho en base a la escritura. Y lo que usted me está hablando es que no se puede hacer alegorías. Exacto. Alegorías de la escritura. Hay una alegoría que se hace del que hizo Tomás de Aquino o sea, como 300 años antes de Cristo, más o menos Tomás de Aquino, 800 por ahí. Él toma el hijo, este que va pasando por el buen samaritano, y él toma todo un concepto y dice, y hace toda una alegoría que el samaritano, que el sacerdote era la religión católica, que era la religión judía en ese tiempo, que Samaria era samaritano, que era Jerusalén, ¿no? Hace toda una alegoría. Toda una alegoría. Todo un cambio que no está diciendo el texto en realidad. Exacto. Entonces, la palabra cuando habla de verbo, habla él, es que es él nomás. El samaritano. El samaritano significa, este verbo significa otras cosas, significa él. Él solamente. Él solamente. Un ejemplo que podemos dar a los hermanos y hermanas que nos están viendo es por ejemplo, el mal utilizar la palabra desde el púlpito para poder pedir ofrenda. Ahí es cuando es mal utilizada o es utilizada no de manipulado en ese sentido. O sea, se apoyan en la escritura para pedir, porque es fácil decir, es el típico versículo que dicen que Dios maldice porque no has traído mis ofrendas, ¿cierto? Habla de que maldito eres porque me has robado, y el pueblo dice, ¿y en qué te hemos robado? En tus diezmos. Entonces, utilizan eso para forzar a la iglesia a dar sus diezmos y a dar sus ofrendas. Después, quizás más adelante, vamos a hablar sobre el diezmo, si es lógico hoy día o no. Pero sí, las ofrendas son en el sentido de ofrendar a Dios todo nuestro ser. No significa económicamente, porque si nosotros, hablando del diezmo, si nosotros nos pegáramos a la palabra de Dios, del diezmo tendríamos que diezmar supuestamente una vez al año de todo lo que es nuestra cosecha. Pero como no cosechamos, tendríamos que hacerlo una vez al año lo que ganamos. Pero no habla tampoco de dinero, sino que habla de sustento. Sí, entiendo. Pero ahí están manipulados ustedes las escrituras. Entonces, cuando las personas toman la palabra y la acomodan para que pueda servir y para que pueda tratar de dar un mensaje acomodado, es mal utilizar la palabra. Porque claro, no es lo que Dios estaba hablando. Pero los reformadores, ¿por qué sacaron solo escritura? Porque se plantearon delante de toda la autoridad de Roma en ese momento, y fue Lutero, que uno de los principales, hablaban de 5 solo escrituras. O sea, si a mí no me lo demuestran por la escritura, mi conciencia está tranquila. Claro. Me tienen que demostrármelo por las escrituras, porque yo no confío en los papas, porque ellos han sacado las bulas, habían sacado muchas cosas que no estaban dentro de la escritura. Claro, muchas normas que no eran. Entonces, ¿cuál es la palabra de Dios? Solo escritura significa que la palabra de Dios es la máxima autoridad. ¿Para qué? De fe para nosotros y de práctica. Claro, o sea, si uno quiere saber de quién es el orden, o mejor dicho, quién nos norma
Es ¿Sí? su palabra. Es su palabra. Y norma todas las normas. La Sí. medicina, la ciencia, la La- cultura, la- el arte, el periodismo. Todo debe ser normado a la luz de la santa palabra. La máxima autoridad de la política, de lo social, es la escritura. Y lo que se ha perdido mucho en este tiempo, la moral. Por cierto, los principios morales Ujú. y la pasión. Por tanto, no podemos ninguna cosa, nada que contradiga la revelación de Dios en su santa palabra, nada que contradiga debemos aceptarlo. Nada, pero absolutamente nada. Debemos estar muy firmes hoy en día sobre sola escritura. Por eso este programa se llama Por una reforma bíblica. Es porque necesitamos volver como pueblo a la sola escritura como la máxima autoridad para nuestras vidas, para mi vida familiar, para la vida eclesiástica. Necesitamos volver y es urgente, yo creo que es urgente. Es urgente. Por eso me dice que, te voy a leer una parte que de acá, de lo que la escritura no son asuntos de interpretación personal. Dice, ninguna persona debe decir, para poder reafirmar, que para mí esta porción de una escritura, o escritura X, significa esto o aquello. Ah, claro. O otro decir, bueno, para mí significa esto otro. Es lo que quieres decir tú. Bueno, ¿sabes qué? Para mí esto que estoy leyendo acá significa esto. O No, para mí significa este otro. lo común que se dice en la iglesia, tomó su porción, No, Pero, pero algo más grave. esa, Yo escuchaba que, hermano, de este texto se pueden sacar varias prédicas, o sea, varias interpretaciones. vale, entonces, claro. Y eso ahora en el sentido de que quizás completamente contradictorio. Y ambas porciones no son correctas. Porque no es un asunto de interpretación personal, como estábamos explicando. Las explicaciones pueden variar, pero el texto debe significar lo que significó para la audiencia original. Cuando Pablo hablaba de que tú, hombre pecador, no tienes excusa al mirar la creación de que existe un Dios, significó lo mismo para los romanos y tiene que significar lo mismo para las personas nosotros. de este tiempo. Y para mí, nosotros. que estoy leyendo. Exacto. Y para los oyentes. Tiene que decirnos sí, o sea, el mundo entero, la creación entera clama, grita y expone a un creador. Entonces, no podemos sacar eso de interpretar, como tú decías, lo que uno piensa. Lo ¿Por que uno qué? piensa. Porque uno tiene que simplemente basarse en lo que Dios quiso decir en ese tiempo a la audiencia y también es llevada a nuestro tiempo. Perfecto, Ujú. perfecto. Yo creo que, Juan, quisiera que nada contradiga la escritura, quisiera leer Gálatas 1, Ujú. de 6 al 10. Sí, amén. Con la devoción. Estoy, dice, maravillado, dice el apóstol Pablo, de que Así es. tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué se alejaron? Para seguir un evangelio diferente. Oh, No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, más si aún nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, pregunta Pablo, ¿busca ahora el favor de los hombres? ¿O el de Dios? ¿O trata de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. así es. Yo creo que hay lo que hemos recibido. Lo que nos ¿Qué han hemos enseñado, recibido nosotros? lo que nos han enseñado por ¿Qué hemos recibido? la ¿No? tradición, La tradición. por las métodos, por las formas de hacer. Y de esto las 5 solas. Hemos recibido una herencia. Que nosotros no somos salidos del aire, nuestras ideas. Nadie ha inventado la rueda acá. No. Los unitarios, después de 1800 años, 1900, salieron con la idea de fundando la Trinidad. Oye, qué iluminado.
después de 1800 años, están todos equivocados. Entonces, todo esto tenemos que tener claridad de la sana doctrina que hemos recibido de los padres, primero de los apóstoles, Así es. después de los padres de la iglesia, después de los concilios y la reforma, Y los con sus reformadores. concilios, Ujú. con sus concilios. Y bueno, hay de los padres de la iglesia hay harto que dejar a un lado, porque había mucha filosofía griega, pero ese Sí. es otro tema. Pero lo que quiero decir que, ¿cómo podemos definir lo que es sana doctrina? En base a la sola escritura, Juan, es tan importante, solo escritura. ¿En qué descansa nuestra fe, nuestra práctica, nuestra doctrina? Solo escritura. Si no tienes un texto para decirme tu posición, yo voy a considerar que lo que tú me estás diciendo es solamente una opinión, pero no es O bíblico. hablar un día. Pero no es bíblico. Dame citas bíblicas para lo que estás diciendo. Yo sé que quieres decirme algo, Sí. pero Dale nomás. Lo que pasa es que, mira, uno de los fundamentos para poder entender y para poder saber de que la sola escritura es aquella que nos debe guiar, Ujú. es por el hecho de que la revelación de Dios nunca fue traída por hombre o por voluntad humana, sino que los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo hablaron las palabras de Dios. Nunca se forzó la profecía. Sí. Como muchas veces yo de niño veía, y de joven también, cómo se forzaba la profecía. ¿Te acuerdas de este cantante? No me acuerdo muy bien, este cantante que falleció hace unos años atrás, que era muy conocido. Julio Melgar. Exacto. Y le profetizaban diciendo, Dios te va a sanar, Dios te... Quizás tenían una buena intención. Nadie duda de las intenciones. Pero esas palabras no eran las correctas. Porque la voluntad de Dios es la que se hace. La voluntad de Dios es la que se determina. Entonces muchos decían, Dios te va a sanar, pero él partió con el Señor, falleció. Su cuerpo fue enterrado y él partió. No sé, o sea, literalmente estoy hablando de que fue enterrado en el sentido de que falleció. Separó su alma del cuerpo y partió como dicen los antiguos, a los brazos del Señor. Pero a eso me refiero, de que ninguna profecía fue traída por hombre o forzada. Dios, en su infinita misericordia, ha revelado su palabra para que tengamos conocimiento de Él. Sí, claro que sí. Ahora, para ir avanzando, yo te digo, mira, ¿cómo se puede tener una sana doctrina? Es en base a las escrituras, a la palabra de Dios. ¿Y cómo se puede ver lo verdadero de lo falso? En base a esta palabra de Dios, la Biblia, como la autoridad, la única y sublime autoridad. Ahora, con el surgimiento de estos falsos y nuevos movimientos apostólico y profético, del movimiento apostólico profético que es nuevamente... Neopentecostalismo, ¿no? Claro, pero como el surgimiento que es como la cuarta, la quinta ola, ya que le llaman algunos, del avivamiento. Sí. Lo que hablábamos el otro día. ¿Cómo podemos esto falso y nuevo apóstol y profeta? Los falsos del movimiento de palabra de fe, decláralo y todo eso, con decláralo, proclámalo y lo recibe. Desatar y atar, desatar una bendición, atar, proclámalo. ¿Cómo podemos nosotros, a la luz de la Escritura, saber que eso es falso y qué autoridad está sobre ellos? ¿Qué autoridad está sobre ellos? ¿Qué me dice la Escritura sobre eso, sobre lo que ellos me están diciendo? Estaremos, hay un evento que van a hacer en una congregación que es multitudinaria, de mucha gente, y ahí hablan que van a hablar de impartimiento de unción, un nuevo comenzar, y esas son las palabras favoritas de ellos, un nuevo comienzo.
¿Qué dice la palabra sobre la fe y la vida cristiana? Yo creo que el falso evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Claro. Y todas esas aberraciones, Como, porque son aberraciones. esas aberraciones que decían la doble porción, decían, no sé Claro. a qué se referían con la doble Y porción. uno pregunta, ¿de dónde viene esto? La verdad que viene de una sola, y esta es que se oponen, todas estas cosas se oponen a una sola cosa, a la sola escritura. Se oponen porque tienen nuevas revelaciones. Dios me dijo y no es lo que la palabra dice. Y por eso nosotros estamos defendiendo hoy, más que nunca, la sola escritura. Por eso le decía, si usted tiene una posición y no me muestra la Biblia, un texto bíblico, es su opinión Claro. sobre LGTB, sobre los nuevos casamientos, No que a usted tiene- le parece, lo no que tiene sea. base. No tiene base bíblica, porque para nosotros, los cristianos, los nacidos de nuevo, la única autoridad máxima, la Corte de Apelaciones, la última, Exacto. la última corte, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando uno entienda que la palabra de Dios fue traída por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso entendemos que la palabra, la escritura escrita, es solamente, esa es la única revelación revelada Ujú. de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Ahí podemos comprender lo que declara el Salmo 119, 160, que dice, la suma de tu palabra es la verdad. A ver, ¿cómo dice? Perdón. El Salmo 100, si quieres, búscalo. No, díganos. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra, no una parte, no una porción, no el Nuevo Testamento, sino toda la palabra de Dios. Es de tapa a tapa. Es la verdad. Desde Génesis a Apocalipsis. Es la verdad. No una parte. Por eso han salido los sectas como que le quitan la particularidad o por así decirlo, la divinidad de Cristo. Por eso hay sectas, hay religiones que lo colocan como un profeta, como un iluminado, como los mormones, que dicen que es Dios, Jesús, sí, pero lo hacen como un Dios pequeño. Entonces, por eso la suma de su palabra, dice el Salmo 119, 160, dice, la suma de tu palabra, dice, es verdad. Por eso vuelvo a repetir lo que dice, la suma de tu palabra, no parte, no una porción, no solo el Nuevo Testamento, sino toda la palabra, como dije, de tapa a tapa, es Hasta los mapas. es la verdad. Cuando, por eso, perdón, por eso debemos abrazar Amén. solo escritura. Porque cuando no abrazamos el principio de sola escritura, hacemos todo tipo de visión, revelación, sueños, unos que viajan al cielo, otros que viajan al infierno, Claro. unos que vienen una visión. Uno que dan fecha incluso de que Cristo viene en tal fecha, Cristo viene en tal día. Eso, que claro, pero ellos van a decir, bueno, estamos abrazando la sana, o sea, la palabra, porque ellos se basan en la Biblia. Pero quiero decir que tenemos que abrazar solo escritura, o si no aparecen estas cuestiones como una visión, yo tuve una visión, yo tuve una revelación de Dios, el Señor me mostró esto, el Señor me mostró un mensaje para su iglesia. Cuando no abrazamos sola la escritura, tenemos todo tipo de visión, viaje al infierno. Cuando no abrazo solo la escritura, me puedo llamar apóstol, yo soy un apóstol, yo soy un profeta, Ya yo falta- soy arcángel, ya yo falta soy que- un ángel, Que ya falta que le digan querubín, ¿no? querubín, ¿no? Sí, y al que no está en mi cobertura, yo soy el papá. Oh, El papá abandonado, estuvo hace muy poco el papá abandonado en la Claro, Argentina. entonces ya no es Cristo, es el hombre el que hombre. viene. ¿Qué se han imaginado? Ah, sí. Entonces, todas estas idioteces que andan, la verdad es que es molesto
es porque no abrazamos La palabra de con Dios. pasión la sana doctrina que está en la autoridad máxima, que es solo, nada más que escritura. Solo escritura. Entonces yo juzgo la ciencia a la luz de la palabra de Dios. de la escritura. No al revés. Que la escritura tiene que pasar la prueba de la ciencia. La diosa ciencia. La Dios, claro, como si la ciencia fuera algo tan, pero tan sublime. Claro. Cuando la palabra de Dios viene de la misma boca del que hizo los cielos y la tierra. Bueno, de él sale la palabra, de él sale el lenguaje, de él sale el idioma. De hecho, en él está la ciencia y el conocimiento. Claro. Aleluya. ¿Y cómo comienza cómo comienza ¿cómo se llama? El Génesis? Dios. Ya, comienza Dios. Así es. Una persona. Ahora mira, lo que decía, de acuerdo a lo que comentamos del Salmo 119, 160, de que la suma de su palabra es la verdad, nos debería de entender y dar testimonio o entender que el hombre no debe atreverse a editar a Dios. Ah, claro. Ya que quitando o agregando a su palabra, la advertencia aparece, pero explícita, ahí en el último libro de la Biblia. Cuando dice, yo testifico a todos los que oyen la palabra de las profecías de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita, dice, ¿Ya? quita de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Eso está en Apocalipsis 22, del 18 al 19. Entonces, ahí el Espíritu de Dios, a través de la palabra, nos muestra y nos advierte de que no debemos quitar ni agregar lo que uno piensa, lo que uno siente. O la revelación que tuvo, si eso. Exacto. O la experiencia está sobre la escritura. Exacto. O sea, no podemos basar nuestra vida cristiana, nuestra forma, nuestra salvación en la experiencia. No podemos llegar a una iglesia y pensar porque no hubo manifestación que estuvo forma de culto. Entonces, ¿qué voy a buscar? ¿Emociones o la palabra y el consejo de Dios? Claro, eso debería emocionarnos, ¿eh? La palabra es la que debería de hacernos sentir, vibrar. Cuando leemos la palabra, cuando entendemos que un Dios tan perfecto, tan santo, tan grande y que no nos necesita para nada, nos dice que nos ama, que tiene pensamientos de bien para con nosotros, que ha tenido de nosotros misericordia, que se acuerda que somos polvo. Eso debería de decir, Señor, gracias. Gracias, porque no soy digno. David incluso dijo eso. ¿Quién es el hombre y quién eres tú para que te acuerdes de él? Sí. Alabado sea su nombre. El problema es que no es en América Latina, no es problema que la gente esté dispuesta a reconocer la autoridad de la palabra, porque la reconoce como ustedes. Pero esto porque todos dicen que la palabra de Dios es la escritura, pero tú ves a un pastor que introduce o distorsiona la palabra, como decíamos antes, porque en América Latina y ese mismo pastor que dice que cree en la sana doctrina, en la sola escritura, pero a la vez ese mismo pastor introduce una serie de revelaciones extra bíblicas. Otras revelaciones, hermano, yo soñé esto, coloca otras cosas y le meten a la escritura que contradicen, y muchas de estas cosas contradicen la palabra y niega la suficiencia de la escritura y niega el principio de solo escritura. Yo creo que ahí es importante. Sobre todo lo que niega de que la palabra es inerrante, que jamás se va a poder equivocar. Si uno se guía por la palabra, tendrás puerto seguro, llegarás a la meta. Por eso tengo que colocarles la máxima autoridad sobre la escritura y la inerrancia, la infalibilidad de la escritura y
y como sea la inspiración, y tuvieron que colocarle todo eso porque los teólogos fueron estudiando y agregándole a la sola escritura, lo que usted me está diciendo ahora. Ahora, lo que quiero decir que aquí en América Latina la gente puede reconocer que vamos a abrir la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios, pero le mete cosas extra, vuelvo a insistir, que contradicen esa misma verdad. Entonces pueden decir que la palabra de Dios es la Biblia, pero colocan revelaciones y por eso me llevan a apóstoles y todas esas cosas, a cuestiones extras, a revelaciones extras. Eso es como estar viviendo en el tiempo de Samuel. Es que todo lo que está revelado, todo lo que tiene Dios que revelar está en la Escritura. Claro, Entonces, no hay otra, o sea, no debemos buscar la quinta capata al gato, por así decirlo. entonces, claro, usted lo dice muy bien. Entonces no necesitamos una revelación, No, solo necesitamos Escritura. nada más. Reafirmemos nuevamente. Exacto. No necesitamos nuevas revelaciones ni nuevos sueños. No necesitamos a de José Smith, a una, ¿cómo se llama Russell de los Testigos de Jehová? No necesitamos a Elena White, ¿cómo se llama? Elena de White. De White, ¿ya? Elena No de White. necesitamos nada de esa persona. Es triste realmente ver en estos tiempos en los púlpitos, y no voy a hablar de iglesia X, sino que, o de denominación, porque la iglesia es una sola. Es triste ver los errores que se predican. Porque se predica, hay altas predicaciones, pero no se habla lo que Dios quiere decir. Yo recuerdo de niño la frase pero típica. eso justamente porque no está en solo Escritura. Exacto, por no entender, por no saber, por no buscar. Y volvemos al dicho de siempre: mi pueblo erra por falta de conocimiento. Sí. Y se predica mucho de que antes yo era un borracho y ahora yo no soy borracho. Puros testimonios, puras, ¿cómo se llama? Vivencias. Cuando la palabra es aquella, la única mayor vivencia de un sacrificio y de amor entregada de Dios para la humanidad que hubo en Jesucristo nuestro Señor. Muy interesante. Las solas Escrituras es una de las 5 solas. Es la primera. Una sola, sí. La sola Escritura. Es una de las 5 solas de la Reforma. Bueno, y esto se produce en medio de mucho oscurantismo, mucha ignorancia religiosa. El mismo sacerdocio católico estaba en una ignorancia absoluta de lo que la palabra de Dios significaba. El mismo sacerdocio estábamos en una ignorancia, un oscurantismo religioso muy profundo. Incluso el sacerdocio estaba en una ignorancia porque estaba escondida la palabra de Dios y no sabían lo que la palabra significaba. La palabra no se estudiaba y la que se estudiaba se le daba una interpretación alegórica, algo que la palabra no decía. Ahora, cuando Lutero y los más reformadores despertaron a la realidad, cuando Lutero, porque Lutero fue uno, yo te podría nombrar muchos que... Sí, de hecho hay 300 años antes, no claro, recuerdo en este momento el nombre, fue uno de los que, por así decirlo, un puntal de lanza que Lutero utilizó para poder hacer la tesis. Porque uno podría decir, es porque ellos eran los religiosos, pero porque muchos religiosos, muchos sacerdotes, muchas personas de la iglesia de ese entonces, que era la Iglesia Católica Romana, no tenían ese conocimiento porque no solamente no la estudiaban, sino que también la ocultaban, e impedían que muchos sacerdotes leyeran la palabra, sino que le mandaban documentos, así se va a hacer la misa y listo. Eran manipulados y utilizados para que la verdad no se supiera. Por eso estaba en medio de un oscurantismo Horrible. y mucha ignorancia religiosa. Por eso el mismo sacerdote católico estaba en una ignorancia absoluta. Sí, esto es tremendo. Ahora, cuando Lutero y los demás reformadores despertaron a la realidad de la palabra, ellos formularon lo que llamamos ahora las 5 solas. Y en eso nosotros estamos basados. Por eso dijimos que el corazón de la teología y la práctica, de la teología cristiana, y que todo cristiano debe saber, son las 5 solas. Porque está el fundamento del corazón de la doctrina nuestra.
de los que protestamos en contra de la autoridad de los falsos que se levantan como falsas autoridades y que pasan a llevar y están sobre la palabra. No es que la tradición no sirva, Así es. es que la tradición no puede estar sobre la escritura. No, la tradición debe estar al alero, a la sombra de la palabra. Por eso la escritura solamente la palabra de Dios es la última autoridad, la máxima autoridad de fe y práctica. Bueno, la palabra de Dios es, y cuando Dios habla por la palabra, todo el resto se calla, Así, porque es la palabra de Dios la que está hablando. así es. Pues, de hecho, es la voz de Dios. Porque la palabra, aunque está escrita, es la palabra que salió de la boca de Dios y Dios sigue vivo. Ah, claro. Él está vivo. Entonces, por eso este libro es el único libro que tiene vida. Es el único libro que puede dar vida, que puede resucitar muertos literalmente, espiritual estoy hablando, en el sentido de que nacer de nuevo. Es el único revelación que Dios ha querido que tengamos. Por eso el principio de la sola escritura protege la verdad de Dios y la gloria de Dios. Amén. A ver, ¿cómo lo dijo? Que el principio de la sola escritura, estamos hablando de la sola escritura, ¿sí? O sea, las 5 solas, pero estamos basados en la sola escritura. Podemos definir en pocas palabras que el principio de la sola escritura protege la verdad de Dios y la gloria de Dios. Amén. Entonces, lo que pasa es que la escritura es el principio que establece lo que Dios tenía que decir, revelar doctrinalmente. Todo está contenido en esta palabra hermosa, en esta escritura. Ahora, el problema número uno de la Iglesia Católica Romana es que no abraza solo la escritura. Las tradiciones. Claro, y bueno, y lamentablemente hay una gran cantidad de iglesias evangélicas que tampoco abrazan solo escritura. También tradiciones. Así que el problema número uno de la iglesia de Roma es que no abraza la sola escritura, como también hay una gran cantidad en realidad, de iglesias evangélicas que no abrazan solo escritura. Ahora, aquí tengo muchos datos de cuando comenzó a estudiar Lutero y todo eso. ¿Cómo comenzó ¿Dónde comenzó esto? ¿Cómo Lutero nació? despertó? ¿Cómo creció la llama? Claro, cómo despertó él a la verdad y a la realidad doctrinal leyendo la palabra, porque él sentía una culpa muy grande. Él se hizo sacerdote porque él estaba estudiando abogacía y se hizo sacerdote una noche que había una tormenta. Él iba a caballo, iba viajando en una lluvia intensa y cayó un rayo y casi lo mata y lo botó del caballo. Entonces él le prometió a una Santa Ana, me parece, que le iba a ser fiel y por haberlo salvado se iba a convertir en sacerdote. Entonces él tenía mucha superstición. Tenía muchas tradiciones. Claro, entonces cuando él llega al sacerdocio, él empieza a sentir mucha culpa. De hecho, la primera misa que él hace, Lutero, el papá fue a verlo porque estaba muy decepcionado el padre porque quería que fuera abogado, Claro. quería que fuera sacerdote. Estoy abreviando en realidad y podría dar los años y todo eso porque tengo todo aquí Claro. documentado, pero para que lo busquen también. claro, pero la idea, pero él cuando está ahí delante de todo haciendo la misa y él se da cuenta que tiene la sangre de Cristo, literalmente, porque eso dice la transustanciación, que dice transustanciación. Claro, es eso lo que dicen ellos. Entonces, que tiene la sangre de Cristo y que tiene el cuerpo de Cristo, él sintió un peso de que no era digno y no pudo decir nada. Fue una
la primera misa fue una decepción, que a él lo graduaban. Un fiasco, uno puede decir. Claro. Entonces, él sentía mucha culpa. Siempre tu culpa. Se confesaba cada rato con su supervisor. Entonces, como el supervisor, como cada 1 hora, 3 horas pasaba confesándose, en serio. Y de repente salía, se me olvidó Algo. se me olvidó este pecado. Porque se sentía muy culpable. Claro. Si él estaba muy agobiado. Si dijo, ¿tú amas a Dios? Sí, a veces lo odio. Porque veía a Dios como un juez que lo estaba... que veía cuán perfecto él y claro, cuán imperfecto era él. Él era claro. Entonces, para ayudarlo a él lo mandaron a estudiar. Ya empezó a estudiar una clase sobre Gálatas, sobre Romanos, Y ahí la leía romana. y ahí fue leyendo Romanos y Gálatas y descubrió que la salvación Por gracia. es por gracia y no por obra. Así. Y esto no es de vosotros. Sino el don de Dios. ¿Qué lo sacó a Lutero? ¿Qué lo sacó de la ignorancia? De la ignorancia, de la culpa. Del oculto. ¿Cómo se le dicen? El ocultarismo. De la parte, por así decirlo, que estaban tan sumidos no el ocultismo, sino que Oscurantismo. oscurantismo, que habla en el sentido de la falta de la palabra de Dios. Lo que mismo vivió Samuel. ¿Se acuerda que Samuel también dice que cuando llegó escaseaba la palabra, las profecías, escaseaba la palabra de Dios? Entonces, era un momento en el cual no había conocimiento de Dios, y al no haber conocimiento de Dios, al no estar la luz de la palabra, las tinieblas son las que abundan. Entonces, al vivir eso, en el que empezó a darse cuenta que cuando la gracia de que sus pecados eran por gracia perdonados, yo creo que tenía que sentir un alivio tan grande, de entender de que Cristo había pagado por él. Claro, y para colmo, comenzaron porque querían construir la Basílica de San Pedro. Empezaron con las bulas papales y con las indulgencias. Entonces, Sí. tú tenías que pagar una cierta cantidad de dinero. Ahora estoy hablándolo a mi manera. Cuando decía, que el que pone 5 peniques no Claro, tendrá... y no sé qué". antes que caiga la moneda, suene, porque era un recipiente metálico, antes que suene la moneda abajo, en el fondo del recipiente, antes que suene, ya el alma de tu difunto, de tu abuelita, de tu papá, de tu hermano, de tu marido, no sé, ya salió del purgatorio. Claro. Entonces no lo soportó eso, él. Claro, porque Y era volvió y clavó sus 95 tesis. 95 tesis, exactamente. Ahora, Isaías 8:20, y esto quisiera leerlo yo. Sí. Isaías 8:20, ¿cómo vamos con la hora, Juan? Ya estamos unas 9:12 ya estamos, imagínate. Pero lea. para Isaías que- 8:20. No, tú. Ya está. La cara. Ay, se me perdió hasta ahí. Se me perdió hasta Isaías. Ay. Espérate, Sí, digo, Isaías. un poco- Sí, tan rápido. Así, pues, Ya. cuando uno habla de Isaías 8:20. 8:20. Dice, ¿Qué dice la palabra del Señor? dice, a la ley y al testimonio, a la ley, la palabra, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea que están Si muertos. no hablan de acuerdo a la sola escritura, es porque no les ha amanecido. Él leyó eso también por la entero y sacó solo escritura. Quiere decir que, qué increíble, pero quiere decir que aquel que no predica la palabra de Dios tal como está y coloca su vivencia, es porque simplemente aún duerme, no ha amanecido. No está muerto. Claro, No le ha amanecido. quiere decir No tiene que, la luz en realidad. como dice su palabra, despierta tú que duermes, o sea, está muerto espiritualmente, o sea, podemos dudar de su salvación. Así, yo podría decir, pero no se pongan tan dramáticos, pero es así de dramático el desviarse de la palabra de Dios. Esto se trata de una sola cosa, o es vida o es muerte.
Claro. Si nosotros dejamos su palabra, si dejamos la luz, por eso dice, lámpara es a mis pies, tu palabra. Qué Lámpara es caminar en la oscuridad, aunque ande en sombras de valles de sombras y de muerte, dice usted, aunque ande en valle de muerte, de sombras de muerte, no temeré mal alguna. ¿Por qué? Porque tu callado, tu palabra me influirán aliento. Y eso habla de que habla en ese sentido. O no sé si usted ha estado en un lugar donde no hay luces en el campo o cosas así y no se ve nada. Y no hay ni siquiera luz de luna porque está, ¿cómo se llama? Llena. O sea, no llena. Esa oscuridad. O cuando usted se ha levantado en la noche y quiere ir, no sé, al baño y no encuentra la luz y no ve nada. Así anda aquel que anda lejos de su palabra, anda a tientas. Entonces, se puede decir que solo escritura es hablar, vivir a la luz de la palabra. Así es. Ahora, lamentablemente muchos rechazan el principio de sola escritura. Incluso en el mundo evangélico. Rechazan. ¿Por qué rechazan? ¿Por qué los hombres rechazan la palabra? Perdóname, pero te iba a decir, porque le muestra su pecado. Pero es verdad. Claro, mira, tú has dicho algo. Porque él dice que pervierten la palabra porque tienen un corazón pervertido. Exacto. Y no quieren escuchar la palabra porque tienen un corazón pervertido. Entonces, justamente, muy bien lo que usted dice. ¿Por qué muchos rechazan el principio de solo escritura? Solo escritura, incluso en el mundo evangélico, dije, ¿cierto? Sí. Los hombres rechazan la palabra porque tienen un corazón pervertido, pecaminoso. La reforma nunca llegó a Latinoamérica, lamentablemente. No llegó a la reforma. Y yo creo que con eso quisiera volver a retomar cuál es el principio de sola escritura. Con la ayuda del Señor, me pasé harto atrás. De sola escritura, para terminar. Así es. ¿Qué significa sola escritura? Significa que la palabra de Dios Así es la máxima autoridad, la autoridad final, claro, en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede el creyente creerlo. Así es. Gálatas 1, del 6 al 10. Segunda de Timoteo 3, 16. Segunda de Pedro 1, 3. Segunda de Pedro 1, 3. Entonces la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por lo tanto, no debemos contradecir la revelación de Dios. Ningún creyente. El creyente tiene que creer, y esto está reafirmado en Gálatas, como dije, 6:10, en 2 de Timoteo 3:16, para los que quieren leerlo, y 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Donde dice que, ¿cómo se llama? Ahí nos dice, y tenemos la palabra más segura. Yo creo que ese es solo escritura. Amo la escritura. Bendito sea la palabra de Dios. Creo que en mis últimos años, por la gracia de Dios, he descubierto la palabra. Ahora me emociono, ahora no tanto por la música, y me emociono mucho y hasta las lágrimas, por la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Es necesario, porque se están entrando muchas, el humanismo, el movimiento LGTB, todas estas cosas, todos estos movimientos, la prosperidad. Claro, y ¿cómo se llama este asunto de la justicia social? Exacto. Todas esas cosas están entrando muy fuerte y tenemos el deber de predicar la palabra. Así es. Volvemos a las sendas antiguas, que es la palabra. Como dice Jeremías. Paraos en los caminos y mirad y contemplad las sendas antiguas y caminad solo por para ellas. Solo para Y dice, y algo muy precioso dice,
y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué cosa? Por la palabra. Volver la palabra. Palabra. Solo la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, ya hemos estado, queremos hacer un poco más corto estos programas porque de verdad a veces nos apasiona el hablar de las cosas del Señor, su palabra, y es nuestro sentir el que la palabra de Dios sea levantada una vez más. Llegar a llorar y que muchos lloraran así como cuando Esdras leía la palabra. Oh, qué bueno. Eso es avivamiento. Como cuando los antiguos judíos escuchaban la palabra de Dios y empezaban a leer la ley del Señor. Los antiguos lloraban y se confundían los llantos porque recordaban el tiempo pasado, y los jóvenes su alegría por escuchar la palabra de Dios, y se confundían los llantos con las risas. Eso es avivamiento, y el avivamiento que muchos proclaman no se puede levantar si no ponemos primero que nada la palabra por el poder de su palabra. Así es, nada más que su palabra. Entonces el próximo programa vamos a ver solo Cristo. Solo Cristo. Eso va a ser Solo muy Cristo. precioso también. Solo Cristo. Solo Escritura, solo Cristo. Así es. Amén, por hermano. Amén. Estaremos finalizando entonces este programa, que empezamos con lo que son las 5 solas y empezamos lo que es la escritura. Y recuerda que estará apareciendo en el transcurso del programa, estaría apareciendo lo que es el correo para que tú nos preguntes, para que tú nos digas de dónde nos estás mirando, para que tú tengas tu opinión y podamos leerla en el próximo programa. Queremos darle al Señor las gracias porque es el único que nos inspira el entender y comprender que no somos nada, que su misericordia y su gran amor nos alcanzó por misericordia y nos salvó porque simplemente Él así lo quiso, porque nada había en nosotros para que Él le pudiera llamar la atención. Palabra de Dios. Por eso, queremos que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y será hasta una nueva oportunidad aquí en tu programa, conversando la palabra por una reforma bíblica. Que el Dios de toda misericordia les bendiga. Bendiciones. Gracias por compartir este programa. Te invitamos a que te suscribas y actives la campanilla. Recuerda, tu programa Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Te invitamos, sé parte. Solo a Dios la gloria. Gracias, bendiciones.